Mesón El Museo. Patrocina este espacio. En Sinalcor danzan pueblo, nun tien futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Asturias. Hola, soy Henry Felgueroso. A ver qué vos parece estas personas, les que fueron y lo que son ahora otros. A ver si vos gusta. Espero que me digáis si os gusta o no os gusta. Quien te vio y quien te ve. Resulta que la que fue alcaldesa de Gijón, de apellido también Felgueroso, y ahora la presidenta de todos los centros asturianos de España no, del mundo, y dice que lle al turista. Vamos a ver, señora Felgueroso, no me dirá usted que los viajes y hoteles que los paga usted, porque yo no lo creo. Porque aquí todo el mundo está al turista. Los concejales están al turista, pero cada vez que van al pleno, 300 euros. En la Junta del Principado, no sé, cobrarán más como están en la Junta del Principado. Este día, en la televisión que pagamos todos, había un debate ahí, yo vino por la tarde, insultándose casi unos a otros. ¿Pero dónde vais así, muchachos? ¿Por qué crees? ¿Que los que estamos aquí en casa somos tontos? Vamos, por Dios. ¿Qué debatéis? Bueno, hay que debatir. Oiga, estoy así, pero llegar al insulto. Hombre, por favor, no voy a dar nombres porque, vamos, dame hasta pena, vemos, cuando tienes que tirar por el carro. Ya lo dije 300 veces y me estáis tocando mucho las narices, porque no sé, esto no sé dónde voy a ir a parar. Porque, igual que últimamente, esto para mí es un sueño, porque ahora otro del PP, que llegue a la cuenca del Nalón, presidente del PP, me metió también en embrollos. Si todos tienen cara de tontos, y son los que mejor vives, los que presumimos de que somos listos, caninos. Ay, por Dios te lo pido. Hay que ser como es debido. Pues tú crees que yo en mi época de taxista podía contaros muchas cosas que pude haber ganado mucho dinero. ¿Pero con qué? Con la droga. No, yo no. Yo por ahí no paso. Humildemente trabajando. Hombre, siempre las mujeres de la noche son muy apetecibles, siempre te caen algo, pero a lo que vamos. Yo no sé qué pintáis. Además, sois tantos ahí que, por usted, yo siempre estáis en lo mismo. Con la ganadería o tal, que está muy fastidiado. Infraestructuras está ese de foro que vamos, ese habla de todo, ese el señor Juan Vega. También lo escucho a veces hablar en la cadena SER y usted me da no pena. Usted tiene mucha cara, porque hablar como habla usted, habiéndolo seguido yo hace años, y como hablaba usted de la gente. Y ahora usted está metido ahí, hablando, dándose importancia. Pero ¿qué importancia te puedes dar tú, que estudiaste? Gustavo saber lo que estudiaste. En la cadena SER, Morales, que fue también político. Ahora no sé a qué se dedica, y abogado. Y cada vez que hablen con ustedes, muchos de ustedes, no todos, como que me repugnen. Claro, tengo que cambiar, porque esto no lo aguanta nadie. Una persona normal, ya no digo inteligente, normalina, no ve esas cosas, ni futboleros, ni punto pelota, porque vamos, pero ¿en qué país estamos? Esto fue para atrás, en vez de ir para adelante, las cosas, muy bien, se inventaron cosas, se inventó Internet, que gracias a Internet yo soy famoso, conocido, porque el famoso tiene pasta, yo estoy canino, estoy tieso como una vela, pero no me quejo, porque ¿para qué voy a quejar? ¿Quién me va a escuchar? Si me escuchara alguien, pues sí, todavía. Y aprovechando que estoy hablando de políticos, mal llamados políticos, sino obreros de la política,
que claro, cojan el sillón, no los echan ni a la Guardia Civil. Resulta que los 12 sabios, uno de ellos, además que fue ministro de Trabajo y pasó tal. Luego está también el señor Xuaku, que yo a usted lo aprecio. Si parece malo el Xuaku, perdóneme que llegue asturiano. No quiero ofenderlo porque usted me cae bien. Usted defendió este día a un Juan Vázquez, que se llama, que también de vez en cuando habla por la SER y no dice nada. ¿Para qué? Usted defendió y usted no se mojó. Estos 12 sabios no van a traer nada. Usted tiene su manera de ser, que yo la respeto, porque usted es de respetar, de verdad. Me cae muy bien, aunque sea de derecha, es igual. Usted habla cosas que me interesan. Pero hay que mojarse algo, ¿eh? Y usted luego habló de la izquierda. Aquí nunca hubo libertad para los obreros. Aquí trabajar y trabajar y trabajar. Y muchos gremios sacrificados 12 horas y ganen un jornalín. Así que no me diga cosas, porque la izquierda, de verdad, en este país, desde que yo nací para acá, siempre fue atechándose y el obrero a trabajar y los sindicatos. Bueno, no hablamos de los sindicatos, ¿eh? Los sindicatos, yo adoro CCOO, les sigles, pero personajes no me dicen nada. Sí, hace años hubo alguno pero ahora ya están ya en la poltrona, están siempre los mismos. Igualdad a nivel regional que nacional, están siempre los mismos sindicalistas, atechados. Hombre, no va a vivir en una tienda campaña, pero joder, que viven muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Y ganen dinero, ¿eh? Y luego, otra cosa que me da mucho la atención, y la pila que hay, secretario del secretario, presidente de no sé qué, subvenciones a los sindicatos, a la patronal también hay subvenciones. No lo entiendo. Que alguien me explique a mí por qué tiene subvenciones la patronal. A ver, que me lo explique. Que me lo explique a lo mejor el señor Xuaku. Que ya ahí digo, usted, mójase muy poquitín, ¿eh? En confianza, voy a decirlo, hay que mojarse algo más, ¿eh? Porque si no, estamos diciendo cosas que la gente no... Igual que aquí hay debates de martes, no, de miércoles y jueves, perdón, ya empiezan los nervios a fastidiarme. Que da gusto, ¿eh? Y para mí es lo mejor que hay en España, ¿eh? Aunque a veces hay un señor ahí, Checa, me parece que se llama. Oiga, señor Checa, no venga más, hombre. Si usted no dice nada, echando contra la izquierda. ¿Pero qué sabe usted de la izquierda? Sí, usted fue consejero, bueno, ¿y qué? Pasó sin pena ni gloria. Y nada más. ¿Qué me dice usted a mí de la izquierda? Y como llamen alcahuete a UPyD y a Izquierda Unida porque apoya... Bueno, a mí me parece muy mal que hablen, así que ya lo sabéis, Izquierda Unida. A mí parece muy mal que hablen mal de ustedes, ¿eh? Porque pienso que tienen que ser más justos, ¿eh? Que cuando Foro o el PP dan una propuesta, a lo mejor ya es buena, que va a ser todo malo lo de la derecha. No, me parece que no, ¿eh? Que va a ser todo malo. Habrá que sopesar, a ver, pues, sí, así, pues tiene razón, o no tiene razón. Están siempre a la querella. No sé, que cobren por hora eso, aquí en la Junta. Porque vamos, a veces están hasta las 10 de la noche y parece que tal. Y a nivel nacional no digo nada. Si sois muchos, ¿eh? En Madrid ahí son, y en el Senado hay mucho. Lo del Senado, yo cerraba lo mañana. Si aquí hubiera un gobierno en condiciones, yo cerraba lo mañana. A trabajar. Y si no, a pasar también necesidades como los demás. Porque ahora estamos como hace muchos años atrás. Pasando necesidades y necesidades. Y hay gente que no se atreve. Luego decía el señor Xuaku que hay mucha gente, si siempre lo hubo. Uno trabajaba en Sidesa o uno tal, y era un poquitín fontanero y un poco albañil. Eso siempre hubo. No se descubre nada con eso. Si todo el mundo sabemos que hay 6 millones de parados, claro que lo sabrá. Y que pase necesidades,
más de lo que usted se piensa, a lo mejor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que no oye todo jauja, ¿eh? Porque este país, si este país de España nuestro nos preocupáramos de inventar algo, fenómenos, somos los mejores del mundo. Para todo, ¿eh? Para chorizar, para todo somos los mejores. Y luego hay lo que quiere vivir del cuento. Para vivir del cuento hay que ser muy inteligente. Y ustedes políticos no lo son. No hablo de todo, ya lo sé. Algunos, claro que... ¿Cómo van a ser todos iguales? Hombre, como los taxistas. Yo conocí taxistas. Conocí uno, Luis Amor, que algún día veréis aquí la fotografía de él, que ese tiene que tener un nombre en Gijón, en una calle. Ese sí. No otros, que aquí, todos los años, el Ayuntamiento de Gijón, que yo hablo de donde vivo, ¿eh? En Gijón dan medallas de plata, hijo adoptivo, sí, como el señor Rato, y hijo adoptivo de Gijón. No hay listo ni nada. Si se están riendo de vosotros, pero ¿qué medallas ni que mi madre? Dejamos de medallas y dar a los pobres lo que tienen que hacer. Que hay mucha gente que no pide y está pasando necesidades, ¿eh? Que esas ONGs, cuidado, piden para los de fuera y para los de aquí no. Yo aquí falla algo. ONGs, vale, oiga, en África hay que llevarlos picos y pales. Y si eso trabajar. Sí, y agua y necesito todo lo que haga falta, pero enseñaros a trabajar, ¿eh? Porque aquí todo el mundo con la boca grande, que, oye, una ONG. Bueno, sí, vale, muy bien. Pero siempre van al de siempre. En la televisión tenéis que ayudar. No, tenemos que ayudar a los de aquí y luego a los de fuera. Que aquí hay extranjeros que no están como tienen que estar, pues tienen que ir para la frontera. Yo estuve también en Bélgica y pillé 20 y ves para la frontera. ¿Qué pasa? O sea que yo soy malo, soy xenófobo o soy no sé qué. Porque no. Usted aquí a trabajar, sí. ¿Tiene papeles? Sí, vale, está. Que está en el paro, que ya hay trabajo. Usted tiene papeles, está aquí. Hay americanos aquí trabajando. Y yo, pensad de mí lo que os dé por las narices. Hay sudamericanos con apellido español que cuando entran aquí tienen muchos más problemas que los romanos. Pero, oye, estaré equivocado yo. Tienen que justificar. González Fernández, por ejemplo, yo en Argentina, que estuve allá, todos los antonios son parientes míos, y hay unos pocos. Algunos tienen doble nacionalidad, otros no. Pero son de aquí. Porque yo, según leí la historia, ahí fuimos a Roballos, ¿eh? Que el oro, Cristóbal Colón, sin refrán. O sea que vamos a ser como es debido, a ver si... Y que mira, voy a cambiar porque me estoy poniendo muy mala uva. Y entonces, hoy voy a acabar con otras cosas, pero luego voy a dedicarme a contar un poquitín mi vida, que fue hasta que yo quise de Roses. Vamos a ver. ¿Sabéis que después de este programa, Cosas de Henry, bien la grada? Muy bien, muy ameno, a veces que te ríes bien. Pero el último día vino siempre un chaval que está con la libertad ahí. Bueno, luego vino un chavalín que yo de Lobato, un chaval que me gusta mucho la juventud. Mira, chavalín, el mejor entrenador que yo vi en mareo entrenando fue Clemente. A ti dijo un chavalín que ya amigo tuyo, que jugó en la Gran Sociedad, que tal y que cual. ¿Dónde llegó ese amigo tuyo? ¿No será uno que jugó en el Oviedo? Que yo era fan de ese chavalín, que prometía mucho, ¿eh? Luego había otro allí de gafes que dijo verdades a medias. Sí, Uribe no quiso el Sporting, abultó y que era muy grande para él. Pero ¿sabes tú dónde estaba apreciado en el Paz Descanse? En el paro también. Y vino a Gijón, se arriesgó, tuvo 2 narices. Bien, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien hasta que lo hizo mal. Y lo echaron. Cobró y hasta luego, Lucas. Pero ¿cómo te atreves, chaval? Que yo no hablo del Oviedo. Que podía aprovechar y hablar del Oviedo. No. Mal hecho. Yo hablo del Oviedo, yo hago como tú, chaval.
Que no te gusta el Sporting. Pues hables del Sporting. ¿Para qué hables del Sporting? Y luego hables de Begarango. ¿Qué sabrás tú quién fue Begarango? Porque si quieres haber leído algo de historia, aunque ya tienes tus años, sabrás que jugó en el Sporting y en el Valladolid. El Gijón no cobró nada. Cuando el Sporting jugó la UEFA, que también lo jugó el Oviedo, Begarango, no eran sociedades deportivas, Begarango puso dinero y ahora lo olvidamos de eso. Y yo estoy asustado porque veo pancartes, veo una que me gustó muchísimo, Tati Valdés, un monstruo. Ese siempre lo tendré yo en mi corazón. Como tengo en mente a Pocholo, a La Bandera, bueno, Quinillet, ese es tema aparte, a Medina, Alonso, a mi Sporting. Y yo sé lo que yo el Sporting. Y sé también lo que yo el Oviedo, ¿eh? No te lo pierdas, ¿eh? Te voy a decir que no lo sepas, voy a meter una fotografía, y ya lo dije otra vez, pues voy a repetirme. Un partido que jugó cuando era el Costa Verde contra un equipo brasileño, que lo cual jugaba aquel Ufarte que jugó en el Atlético de Madrid. Y con el Sporting jugó Pipi, que estaba en el Madrid de aquella, o en el Málaga, que era ese otro odio, José María, Lalo, Tony, y no sé si había alguno más del Oviedo, que vaya delantera. Montes, Pocholo, Pipi, Lalo y José María. ¿Cuánto valdría eso hoy? Y yo también leo del Oviedo, chaval. Yo no soy de los que critican al Oviedo, porque yo no critico al Oviedo ni a ningún equipo asturiano. Soy langareano y asturiano, y luego español. Y a los míos no lo critico. El Oviedo ayer perdió, ¿y qué? Va a jugar a la liguilla y va a subir. Hay que estar más atento, ¿eh? Va a subir. El Sporting no va a subir, se va a mantener. Porque con este entrenador no vamos a ningún lado. Ayer lo vimos, cómo está la segunda división. Estamos viendo al Elche, todo por televisión y tal. Amigo, no te dices nada, pero trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y aquí no. ¿Por qué? Porque no falla la directiva. La directiva, si yo tuviera Pérez mañana, compraba el Sporting. Ya estás fuera. Ya está, estoy una empresa deportiva. Si lleváis 20 años que queriendo echar a Fernández, no va a marchar igual. Porque no va a marchar sin Pérez, claro. Y Begarango, digáis lo que digáis. Ya me llamaron algunos pelota en Facebook. Y yo voy a defender a ese señor porque lo hizo bien. Que se equivoca, también tú te equivoques. Y yo más que tú y que él. Pero él para mí es un señor. Un señor, si no pregunta a muchos jugadores. Claro, que tenga ahí empleados. Oye, que no acierten. Bueno, chicos, no acierten. Si tú ya estás listo, pide tú el puesto. Raúl Lozano tiene lo que tiene. Él, ahora bien, traer a este chaval. No bien por la edad, que hay jugadores que tienen su edad y están jugando al Levante, ¿eh? O sea, que a mí no. Casquero. Pero, chico, llevas 5 meses sin jugar. Cuando entre en juego, ya pasé muchos partidos. Y luego, otro centrocampista más. No lo entiendo. Mandy no juega. Para mí, la media y Mandy, Lora y Alex Barrera. Pero, amigo, ayer, cuando el Barcelona hizo una vez y no jugó más, con 3 defensas, sabiendo con el Elche, que tienes que tenerlo estudiado, ¿no? Como bien, al contragolpe. Chico, y yo no lo entiendo. No lo entiendo. Luego pones a hablar en la rueda de prensa que ninguno dices nada, ¿eh? Ninguno, entrenador. Yo ya ni veo siquiera ¿para qué? Pero, perdón. Ayer, por no ir al Molinón, estaba frío. Pues, sin querer, encontré una emisora que se llama Giga. Jolín. Vaya por Dios, hombre. Luego, Giga, coño, radiando un partido de Sporting muy bien. Luego puse otra emisora que estaba radiando el partido y no me coincidía el partido. Yo quiero más al Giga, ¿eh? A estos chavales, que están empezando, hay que ayudarlos, El de allí no, porque ese chaval llevo tiempo escuchándolo.
chaval, que te cambien, que ponga a Fernando de Dios, que si sabe más que tú, para los partidos. Ahí estás enchufado ahí, que fuiste jugador. Bueno, empecemos ya. ¿Qué dices tú que fue jugador? ¿Jugador de qué? Bueno, si juego al fútbol, también jugué yo antes que tú. El mejor carrilero que había en la grada era yo. ¿Jugaba de centrocampista o defensa derecha? Pero claro, por vago, yo soy vago, ¿no? Yo siempre fui vago, yo no lo niego, como tú. O como tú. Yo soy vago. Pero bueno, hasta para ser vago haga que ser un poquitín de cabeza, ¿no? Y es solamente gente la vida y ser vago. Pero no sé si os aburro o no os aburro. Quiero que me mandéis algo en Facebook, porque parece ser que lo hago bien siempre, ¿no? Criticadme por algo. Algo siempre tiene que ser, pero no me llamar. Perdón, otra vez. No me digáis como uno hace poco, no dio la cara, llamóme Henry del PP. Para mí son bromes pesadas, ¿eh? Eso y llamarme lo del rasca, a mí hay cosas que me parecen mal, ¿eh? Yo me gusta mucho la broma, me gusta el cachondeo, pero del PP serlo tú. Que me parece muy bien que seas del PP, pero a mí no me pongas carteles, ¿eh? Carteles me los pongo yo. Porque es muy fácil poner no sé qué en Facebook. No voy a escalar. Porque también hay por ahí otro que sigue con lo mío. Bueno, me tiene que dejarlo porque tanto me he constipado. Solamente quiero deciros, quiero mandar muchos recuerdos a la gente que está fuera de Asturias y de España, que sigáis haciendo asturianía, porque detrás de vosotros van a ir más, porque la pinta que tiene esto, pero seguir haciendo asturianía y no os preocupar que aquí, cuando vengáis, esto va a estar aquí todo muy guapo. Y también mandar muchos recuerdos a mi nueva familia, María Teresa, madre e hija, y los demás familiares. Y os tendré informados a la familia con lo que pase. Ya sabéis por dónde voy. Que seáis bueninos y os quiero a todos mucho. Igualdad de derechas que de izquierdas. Hasta el lunes que viene. Ensina el cor d'un pueblo, no tiene futuro a la larga, atiende Asturias, atiende. Mesón El Museo. Patrocina este espacio.